Buenos días, mis queridos estudiantes del segundo año. Soy su profesora Karina Poveda, docente del área de formación de Historia Universal. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y que este año sea de dicha, de felicidad, con mucha salud para usted y su familia. En este momento vamos a dar inicio al segundo lapso y vamos a hablar un poco sobre las invasiones bárbaras, el feudalismo, la expansión árabe en Europa, el cristianismo y las cruzadas. El reino de los bárbaros. El último emperador de Roma fue Teodosio, el cual dividió el Imperio Romano en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. En el Imperio de Occidente se asentaron un grupo de pobladores llamados los germanos, que los mismos romanos le dieron el nombre de bárbaros por no utilizar su lengua, los cuales estaban organizados en tribus y dedicados a lo que era la agricultura y la ganadería. Entraron al imperio unos de forma pacífica, es decir, haciendo vida con los romanos, los cuales ellos querían tener una posición dentro del imperio. Pero se dio también otra forma que fue violenta a finales del siglo IV. Estos o se vieron obligados a entrar al imperio de forma violenta por un grupo de pobladores llamados hunos, los cuales estaban bajo el mando de Atila. Ellos obligaron a invadir a los germanos, invadir el imperio romano. Esto trajo varias consecuencias. Una, la desaparición de lo que fue el imperio como tal. Dos, la fragmentación en unidades agrarias, es decir, apareció lo que fue el feudalismo. Y tres, la consolidación de la Iglesia Católica. El feudalismo. El feudalismo es simplemente un régimen de tipo económico, político y social que apareció en la Edad Media, en Europa Occidental, en el siglo IX y entre el siglo IX y XV, centrado en el feudo. ¿Y qué era el feudo? El feudo era simplemente un conjunto o unas extensiones de tierra donde el rey y los miembros de la nobleza se las entregaban a los vasallos para su siembra, para su utilidad, darle una siembra desde el punto de vista agrícola mayormente. Es decir, aquí se vivía más que todo en lo que eran los espacios rurales, recordando que existía un castillo donde se encontraban los nobles y alrededor de ese castillo estaban lo que eran los campesinos, las aldeas de los campesinos, y allí era donde se cultivaba. Dentro del feudalismo surgió por una serie de factores. Una es el colonato, es una institución que estableció la permanencia de los campesinos en la tierra cultivada, fuera propia o ajena, es decir, la persona se la podía ceder al campesino, ellos la cultivaban y le daban una remuneración a lo que eran los dueños de la tierra como tal. Otro factor fue la inseguridad de los pueblos. Esto surgió por las diferentes invasiones, específicamente las invasiones de los pueblos bárbaros y musulmanes, lo que hizo que se pararan las rutas comerciales, generando que las familias adineradas se refugiaran en sus villas rurales, llegando a esas villas rurales lo que era la población que vivía en las ciudades. Otro factor fue el debilitamiento del poder real, es decir, los reyes germanos, quienes tomaron el poder en lo que anteriormente era el Imperio Romano, no impulsaron una autoridad como tal en los territorios de los reinos, sino se les cedieron esas extensiones de terreno a los nobles y ellos empezaron a producir en estos terrenos. Características del feudalismo. La agricultura era la base de su economía para aquella época. Los señores feudales, el feudalismo se basó en lo que eran los señores feudales y allí había un autoconsumo, es decir, cada feudo consumía lo que producía. Asimismo, había un poder absoluto del señor feudal,
en los cuales ese señor feudal eran los nobles, ¿sí? Las personas que tenían la mayor estrato dentro de la sociedad feudal, junto con el rey, por supuesto que era el que tenía la mayor autoridad para sus dominios. Los grupos sociales privilegiados estaban los nobles y los cleros. Los nobles eran las personas más privilegiadas, como lo dije anteriormente, estaban lo que eran los duques, y en el clero estaba la parte de los arzobispos y la parte de la iglesia católica. Allí mismo hubo una consolidación de la iglesia católica y predominó lo que fue la vida rural sobre la vida urbana. El nacimiento y la expansión del Islam tiene que ver con el nacimiento de Mahoma en lo que era la Meca, en una ciudad de Arabia Saudita, lo que conocemos como una ciudad de Arabia Saudita, el cual nació en el año 570 después de Jesucristo. Él conoció o él estudió lo que era el judaísmo y el cristianismo y comenzó a predicar en el año 610 el Islam, una nueva religión, lo cual era una religión donde también alababa a un Dios único llamado Alá, basada en lo que era el Corán. El Corán es como decir para los católicos la Biblia, es decir, estableciendo en él la limosna para los más necesitados, para los hermanos más necesitados, la oración 5 veces al día, el ayuno durante el mes de Ramadán, y así mismo estableció lo que era la guerra santa en la defensa del Islam. Los que predicaban esta religión se les llamaba musulmanes. También tenemos que los musulmanes tomaron varios territorios, entre ellos los territorios de la ciudad santa, Jerusalén, y allí empezaron a darse en el siglo XI lo que fueron las llamadas cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Fue el inicio de una serie de migraciones cuyo objetivo fue recuperar la ciudad de Jerusalén, la cual estaba en dominio de los turcos, de los musulmanes. Sus integrantes se cosían en su vestimenta una cruz para identificarse como cristianos. Allí hubo bastante masacre, bastante injusticia para poder recuperar esta ciudad. Las causas que produjo eso fue el aumento de población, no tenían cómo alimentar la población, el sentimiento religioso, es decir, el fervor hacia lo que era el cristianismo, la presencia de los turcos, de los musulmanes en Tierra Santa, y el afianzar el poder religioso, es decir, el poder del papado. Bueno, mis queridos estudiantes, me despido de ustedes deseándoles un feliz día y que haya sido productivo este pequeño video para ustedes.